Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, donde te encuentres. Bienvenidos a un programa más de esta tu academia, canal de psicología que intenta estudiar la conducta humana y conceptos filosóficos de vuelta también, donde la mente trabaja. La psicología necesita de la filosofía. La evidencia científica y la sabiduría filosófica son suficientes. Eso lo vamos a hablar en este día. Mira, vivimos en una época fascinante para la psicología. Nunca antes habíamos contado con tantos estudios científicos, metaanálisis, ensayos clínicos y avances de la neurociencia. Eso es así. Hoy hablamos de psicología basada en la evidencia, de tratamientos con respaldos empíricos y de intervenciones cuya eficacia ha sido evaluada mediante el método científico. Y esto representa un enorme progreso. La ciencia ha permitido que la psicología deje atrás muchas afirmaciones que nunca pudieron demostrarse y que avance hacia una práctica más rigurosa, más responsable y sobre todo más útil para las personas. Sin embargo, en medio de este avance ha surgido una pregunta interesante. ¿Significa esto que la psicología ya no necesita de la filosofía? Algunas personas sostienen que sí. Consideran que la única fuente válida de conocimiento es la evidencia científica y que todo aquello que no puede medirse o someterse a experimentaciones pertenece simplemente al terreno de la especulación. ¿Pero es realmente así? Hoy quiero proponer una reflexión distinta, no para cuestionar la importancia de la evidencia científica, sino para preguntarnos si la ciencia y la filosofía realmente están enfrentadas o por el contrario, se necesitan mutuamente. Comencemos por una idea sencilla. Cuando un psicólogo realiza una investigación, aplica el método científico, formula una pregunta, plantea una hipótesis, recoge datos, analiza resultados y extrae conclusiones. Pero pocas veces nos preguntamos de dónde viene esa manera de conocer. La respuesta es sorprendente. El método científico no nació de la psicología. Sus raíces se encuentran en el siglo de reflexiones filosóficas, mucho antes de que existieran laboratorios de psicología. Filósofos como Aristóteles ya se preguntaban cómo conocemos la realidad y cómo distinguimos una buena explicación de una mala y cuál es la relación entre observación y la razón. Aristóteles defendía que el conocimiento comienza con la experiencia sensible, pero no termina allí. La inteligencia organiza esa experiencia, descubre causas, identifica principios y busca comprender la naturaleza de las cosas. Esta manera de entender el conocimiento influyó profundamente en el desarrollo posterior de la ciencia. Siglos después, pensadores como Francis Bacon insistieron en la importancia de la observación sistemática, mientras que René Descartes desarrolló un método basado en la duda y el razonamiento ordenado. Más adelante, Karl Popper recordaría que una teoría científica nunca puede demostrarte definitivamente, solo puede resistir intentos constantes de ser refutada. Thomas Kuhn mostraría que incluso la ciencia progresa mediante cambios de paradigma, recordándonos que el conocimiento científico también tiene una historia y una evolución con el tiempo. Todo esto nos permite comprender algo importante.
La ciencia no apareció en oposición a la filosofía. En gran medida nació de ella. La filosofía sigue planteando preguntas que la ciencia presupone. ¿Qué entendemos por verdad? ¿Qué significa explicar un fenómeno? ¿Qué es una persona? ¿Qué implica actuar libremente? ¿Qué entendemos por bienestar? Estas preguntas no desaparecen cuando abrimos un programa estadístico. Pensemos ahora en la psicología contemporánea. Es completamente cierto que las terapias con evidencia constituyen uno de los mayores avances de la disciplina. Las terapias cognitivo-conductuales, las terapias contextuales, las terapias dialéctico-conductual, las terapias de aceptación y compromiso y muchas otras cuentan con un importante respaldo científico para diversos problemas psicológicos. Ese respaldo debe valorarse. Los pacientes merecen intervenciones que hayan demostrado ser eficaces. Pero existe un riesgo cuando confundimos tener evidencia con poseer toda la verdad. La evidencia nos dice qué intervenciones funcionan mejor en determinadas condiciones y para ciertos grupos de personas. No responde por sí sola a todas las preguntas acerca del ser humano. La ciencia puede medir síntomas, conductas y resultados, pero cuestiones como el sentido de la vida, la dignidad humana, la identidad personal, la libertad, el bien o la responsabilidad pertenece también al ámbito de la filosofía y, ¿por qué no?, a la ética, que sigue siendo parte de lo filosófico. Y en estas cuestiones aparece todos los días en el consultorio. Un paciente no solo pregunta cómo reducir su ansiedad, muchas veces pregunta por qué vivir, cómo perdonar, qué significa amar, cómo enfrentar el sufrimiento o qué tipo de persona desea llegar a ser. Son preguntas profundamente humanas y ninguna escala psicométrica puede responderla por sí sola. Aquí vale la pena recordar que la propia psicología nunca ha sido una disciplina de una sola escuela. El conductismo aportó herramientas extraordinarias para comprender el aprendizaje del comportamiento observable. Los trabajos de John Watson y especialmente de Bornos, de Skinner, transformaron nuestra comprensión del conocimiento, el reforzamiento y la modificación de conducta. Su contribución es innegable, pero incluso muchos psicólogos contemporáneos reconocen que el comportamiento humano no puede explicarse exclusivamente desde una perspectiva. La revolución cognitiva amplió el panorama al estudiar procesos mentales como la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la toma de decisión. Autores como Aaron Beck y Albert Ellis incorporaron el papel de las creencias, los pensamientos y las interpretaciones en el sufrimiento psicológico. Más adelante, la psicología humanista recordó algo fundamental: las personas no son únicamente organismos que responden a estímulos. También buscan sentido, crecimiento, autenticidad y realización. Carl Rogers defendió que la relación terapéutica basada en la empatía, aceptación incondicional y la autenticidad constituye uno de los factores más importantes para el cambio psicológico. Abraham Maslow propuso que el ser humano posee una tendencia hacia el desarrollo de sus potencialidades y habló de la autorrealización como una dimensión esencial en la experiencia humana. Curiosamente, décadas de investigación sobre psicoterapia han demostrado que factores como la alianza terapéutica, la empatía y la calidad de la relación entre terapeuta y paciente predicen de manera consistente buenos resultados, independientemente de la orientación específica del terapeuta. Investigadores como Bruce Walport y John Norcross han contribuido a demostrar que la eficacia terapéutica no depende únicamente de la técnica empleada, sino también de factores comunes presentes en diversas modalidades de intervención. Esto nos invita a ser prudentes.
No parece razonable afirmar que una única escuela psicológica posee todas las respuestas. La historia de la psicología muestra precisamente lo contrario. Cada enfoque ha iluminado aspectos distintos de la complejidad humana. El conductismo enriqueció nuestra comprensión del aprendizaje. La psicología cognitiva profundizó en los procesos mentales. La psicología humanista destacó la experiencia subjetiva y el potencial del crecimiento. Por otro lado, la neurociencia ha ampliado nuestro conocimiento sobre el cerebro. La psicología positiva ha investigado las fortalezas humanas y el bienestar. Todas estas perspectivas aportan algo valioso. Y quizás la mayor fortaleza de la psicología contemporánea consista precisamente en dialogar entre ellas, en lugar de reducir toda la disciplina a una sola explicación. La ciencia necesita evidencia, pero también necesita buenas preguntas. Y muchas de esas preguntas siguen naciendo en la filosofía. Por eso, no creo que debamos hablar de un divorcio entre ambas disciplinas. Más bien, podríamos pensar en una colaboración. La filosofía ayuda a clarificar conceptos, examinar supuestos y reflexionar sobre el significado de nuestras teorías. La ciencia pone a prueba nuestras hipótesis, corrige nuestros errores y nos permite distinguir entre aquello que simplemente parece funcionar y aquello que realmente muestra resultados. Cuando ambas trabajan juntas, la psicología se vuelve más sólida, más rigurosa, pero también más profunda y humana. Tal vez el futuro de la psicología no consista en elegir entre ciencia o filosofía. Quizás el verdadero desafío sea integrar ambas con toda humildad intelectual, porque la evidencia nos dice mucho sobre cómo ayudar a las personas. Pero la filosofía nos sigue recordando una pregunta que nunca perderá actualidad. ¿Qué significa en realidad el ser humano? Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Donde la Mente Trabaja. Si este tema despertó tu interés, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la psicología puede desarrollarse sin la filosofía o consideras que ambas disciplinas siguen siendo complementarias? Deja tus comentarios abajo y continuemos esta conversación. Saludos.